en la comunicación no violenta. Primero de todo me gustaría que recordásemos que la comunicación no violenta nos permite conectarnos con nosotros mismos y con los demás, teniendo en cuenta nuestra compasión natural. Él dice que la comunicación no violenta es una comunicación desde el corazón, ¿no es cierto? O sea, eso como punto de partida. Después sabemos que es un proceso y por lo tanto se puede aprender, se puede adquirir y va desarrollando en nosotros, a medida que lo vamos practicando, la escucha activa, el respeto y la empatía. Su creador, que es Marshall Rosenberg, dice que la comunicación no violenta es mucho más que una estrategia. Dice que es un modo de vida porque permite relacionarnos con los otros y llegar a un acuerdo donde ambas partes salgan beneficiadas en medio de un conflicto. Y en realidad él, cuando pensó esto de la comunicación no violenta, se apoyó en la espiritualidad. Él dice que todo lo que nosotros hacemos cuando estamos practicando, aún aprendiendo el mecanismo de la comunicación no violenta, vamos descubriendo a medida que la practicamos ciertas actitudes, capacidades, situaciones diferentes que son las que nos hacen descubrir que detrás de eso hay algo que trasciende, que es la espiritualidad. Él dice que los que nos acercamos a la comunicación no violenta debemos saber que la base, el motor de esa comunicación es la espiritualidad. Y él la llama espiritualidad práctica, porque dice que es la que promueve, la que motiva, la que mueve el cambio. No es una espiritualidad pasiva, sino que es una espiritualidad práctica del hacer. Él dice que no vale la pena filosofar ni tratar de explicarla, porque la espiritualidad práctica es algo tan simple y tan sencillo que su belleza radica en eso, en no explicarla demasiado, sino en ir descubriéndola. Y como la vamos descubriendo, según él, estamos hablando de Rosenberg, a través de la práctica de la comunicación no violenta, esa espiritualidad es una espiritualidad propia, es la espiritualidad que cada uno elige, no la espiritualidad venida de afuera, implantada por la cultura, por la educación, por la tradición, por las costumbres, sino aquella que yo elijo a medida que voy realizando el conocimiento de mí mismo y en relación con los demás, enriqueciendo la vida. Dice que la espiritualidad práctica es la que hace que las cosas sucedan. Y esas cosas que sucedan para él es, por supuesto, la comunicación que tenemos entre los seres para solucionar los conflictos. Por supuesto que el fundamento de esta espiritualidad práctica es Dios, pero él nombra, llama, tiene el concepto de Dios como energía, una energía divina. Y como él
en realidad comenzó para poder crear este sistema o este método, esta manera de comunicarnos, de comunicación no violenta, empezó por el conocimiento de Dios y la espiritualidad, por eso que él dice que es el motor de la comunicación no violenta, estudió todas las religiones, se acercó a ellas y percibió que en todas había algo, aunque tenían distintos nombres los dioses, que las personas se relacionaban con él a través del amor, como si el amor fuera un hilo conductor. Entonces, a partir de descubrir eso, él le agrega a energía divina el calificativo de amada. Y él dice que a partir de ese momento que él descubre, para él, Dios es la amada energía divina. Y dice que cuando la empezó a nombrar así, enriquecía su vida, porque la descubría, la encontraba cuando se podía relacionar con los seres humanos diferentes a él a través de ese amor. Y cuando él lograba eso, entonces él dice muy hermosamente, no solo la veía, la sentía, la saboreaba, era la energía divina, era la amada energía divina, porque él dice que la amada energía divina es conexión con la vida, es vida. ¿Y dónde voy a descubrir esa amada energía divina si no es en mi relación, en mi conexión con el otro? Así como él dice que la espiritualidad práctica es aquella que uno va descubriendo, también el Dios, energía, él lo descubre así, cada uno tiene su concepto, su idea de Dios. Pero en todo su método, su forma de ver la vida, es re lógico cómo él va desarrollando todo, ¿no? La base, el motor, el que impulsa la comunicación no violenta es una espiritualidad práctica que se logra descubrir haciendo, que además es la que produce los frutos que vamos recorriendo. ¿Y qué otro que un Dios que es energía va a ser el fundamento de esa espiritualidad práctica? Así que podemos no compartir del todo, pero en su concepción y cómo ilumina la comunicación no violenta a través de estos dos conceptos del Dios energía y de una espiritualidad que se hace en el hacer, a mí me pareció que tenía mucho que ver con la fe sin obras no es fe. Decimos mentiras si decimos que a Dios amamos si no amamos al otro, o sea que hay conexiones con lo que cada uno de nosotros siente con esto que nos plantea el gran Rosenberg. Bueno, y ahora creo que sigue mi amigo Héctor, porque hay más. Sí, quien escucha esto por primera vez, yo pienso que es una novedad y un enfoque que no estamos acostumbrados a ver. Entonces, tal vez en un primer vistazo, esto de intervenir Dios directamente en el vínculo con el otro, es algo que llama un poco la atención así a primera vista y parece más como algo místico, ¿no? Uno está... lo que decía Graciela, que esa espiritualidad es una espiritualidad
que no queda en uno, que no es una postura así filosófica, o en el caso de verlo desde la fe por la presencia de Dios, queda solamente como una vivencia personal, sino que es práctica, es decir, cómo bajamos a la práctica concretamente esa forma de vivir con esta espiritualidad. Esto requiere dos cosas, ¿no? La primera es tener esta creencia que Dios es impulsor de la vida, que lleva toda la creación hacia esa meta, hacia adelante, ¿no? Hacia la plenitud de su desarrollo. Y ahí estamos metidos nosotros, ¿no es cierto?, en esa actividad de Dios hacia la creación de una manera tan especial para el cristiano, como que Dios es como que, perdón, el hombre es realmente el mayor interés, el mayor interés de Dios de que llegue a su plenitud. Y aunque él no pone una creencia especial, sino pone una creencia general en esa energía, yo pienso que el creer cristiano está muy emparentado con esta idea y nos resulta desde ese punto de vista bastante familiar. Acá digamos, la novedad está en que Dios se incorpora directamente en el vínculo con su presencia, como que se asocia al hombre y él lo relata en esta forma, ¿no? En su relación personal con Dios, en las dificultades que tenía de conectarse con la gente o de no conseguir un acuerdo en los conflictos, porque él fue mediador de muchas situaciones de conflicto de grupos, de tribus, y de situaciones que tuvo que intervenir para poner de acuerdo dos posturas totalmente antagónicas. Cuando él desconfiaba que le podía llevar eso a buen puerto, relata que le pedía a Dios que interviniera, y Dios le decía, vos hacé lo tuyo que yo hago lo mío. O sea, como que Dios necesitaba un asidero, un lugar preparado por nosotros para que Él pudiera intervenir. Y Él entonces hace de este encuentro con el otro una especie de sociedad, de mi actitud para facilitar la presencia de Dios en ese vínculo. Y esta actitud que él propone es, por medio de la empatía, llegar a lo más vivo del otro, a lo que está más vivo. Es decir, no es una relación que se da en forma permanente de cualquier manera y que ocurre naturalmente, sino que es un poco un ofrecimiento, algo trabajado, algo que yo me propongo con un trabajo mío que adecúa el terreno para esa presencia de Dios. ¿Y qué es lo vivo que en mí está activo en este momento? Y bueno, las necesidades, ¿no es cierto? Necesidades que pueden estar instaladas desde hace mucho tiempo, necesidad de superar una enfermedad, necesidad de superar un duelo, algún dolor en una relación con alguien que está instalado y que lleva su tiempo ya ahí y es como una espina que me está molestando. O si no, necesidades actuales que en mí se están provocando por situaciones que ocurren así en el momento, imprevistamente, ¿no? A eso lo llama el conectarse con
con la vida, con lo vital del otro. Y eso vital del otro, yo lo puedo hacer surgir con una actitud empática, porque el otro se brinda y brinda su interior en la medida en que creo un clima de confianza donde él se pueda expresar. Si yo apunto a eso, poniéndome en el lugar de él, de lo que le está pasando en ese momento y cómo lo vive, saliendo de mi mundo para meterme en el mundo de él y verlo con el punto de vista de él se va a sentir comprendido y en un clima de confianza como para poder expresar cuál es su necesidad. Eso es lo que yo entiendo de la manera práctica de expresar esa armonía, ese encuentro, esa presencia de Dios en el vínculo que hace que esa relación sea más que un encuentro, sea algo mucho más profundo, mucho más de intercambio y mucho más pleno, ¿no? Eso sería el cómo llevar la vida hacia adelante, esos serían los frutos de llevar la vida hacia adelante en el vínculo. Y así como yo me ofrezco al otro, atendiéndolo de esta manera, también yo en el vínculo puedo ofrecerme mostrándome con mis debilidades, con mis falencias, que es una manera también de recibir empáticamente lo que el otro me puede dar a mí. Es decir, movernos no desde la obligación, desde el debería ser, del compromiso, sino movernos desde otro punto de vista, como mencionaba Graciela, desde el amor, desde la compasión, desde el entendimiento, desde el apoyo, desde el encuentro. Esto sería un poco lo que entendemos o entendimos lo que sería la espiritualidad práctica, ¿no? El encuentro de lo vital del otro y el ofrecimiento de lo vital mío hacia el otro. Bueno, yo no sé ¿Puedo si decir esto va algo? quedando claro. Sí, adelante. Siguiendo con el concepto de práctico, de espiritualidad práctica, de energía, de esa energía divina y del amor, Rosenberg se encarga mucho de destacar que él está cansado de los que hablan del amor, los que definen el amor, los que románticamente hablan del amor. Para él, el amor es hacer, o sea, todo tiene que ver con todo. Yo realmente amo al otro cuando hago algo por el otro, no cuando declamo amor, sino cuando hago. Y entonces, reafirmando lo que decía Héctor, él encuentra en la palabra ofrecer como un sinónimo de ese amor hecho acción. O sea, qué mejor demostración de amor que ofrecerme al otro, que darme, que regalarme. Siempre él en su ámbito de la comunicación, ¿no es cierto? ¿Qué puedo hacer yo para enriquecer la vida del otro si no es donándome, ofreciéndome, ¿no? Como ese amor que realmente es el amor que él rescata como válido. Perdón, jefe. ¿Está?
Yo quería terminar esto un poquito leyendo textualmente algunos pensamientos de él, que están basados en la experiencia, ¿no? Esto surge de una serie de entrevistas que le hace un periodista, donde él va contando las experiencias de vida que le trajo la comunicación no violenta, y a partir de esas prácticas justamente él elabora después el fundamento de todo esto, o lo que anima todo esto, eh, dándole este título de espiritualidad práctica, ¿no? Él, por ejemplo, dice: siempre pido a las personas con las que trabajo, sea cual sea el lugar, piensen en algo que haya hecho en las últimas 24 horas que haya contribuido de algún modo a enriquecer la vida de otra persona. Y cuando lo recuerdan, y les digo, ¿cómo se siente cuando se dan cuenta de que ese acto ha contribuido a enriquecer la vida de alguien? Todos tienen una sonrisa en la boca. ¿Puede alguien pensar en algo en la vida más satisfactorio que poner nuestro empeño en esto? Nada que nos haga sentir mejor, nada que se disfrute más que poner todos nuestros esfuerzos al servicio de la vida, contribuyendo al bienestar de los demás. Bueno, por eso me parece que para el creyente católico, ¿no es cierto? El creyente, en realidad el creyente en el Evangelio, tiene mucho de conexión con nuestra creencia, ¿no? Tiene palabras y actitudes que parecerían enfocados en una actitud, así como lo presentaba Graciela, ¿no? Donde el amor está presente, donde salir de uno para buscar el bienestar del otro, en fin, esto que parece al principio un poco este, así, no muy arraigado en la realidad, es una propuesta, una experiencia que, si la vamos haciendo, puede tener mucho de bueno, ¿no es cierto? De iluminar nuestras relaciones, de darle más vida, de darle más encuentro con el otro, ¿no? Yo estoy cerrando aquí, no sé si va sirviendo algo. Yo quiero reforzar eso, Héctor. Cuando él habla del amor y habla de ofrecerse, de darse al otro, él rescata un saludo que es re universal, re cotidiano, que es hola, ¿cómo estás? Y él dice que ese saludo es como que perdió toda la riqueza que tiene, porque cuando vos preguntás cómo estás, el decir cómo estás se refiere a qué te pasa, qué sentís, qué necesitas vos ahora, en este momento, en este lugar. Lo que pasa que lo hicimos tan cotidiano que decimos, hola, ¿cómo estás? Y seguimos caminando sin esperar la respuesta del otro. Es como que él, en esa pregunta tan, tan cotidiana, tan vulgar para nosotros, él le da una trascendencia del ofrecerse. Ahí está. Cuando vos preguntás cómo estás y esperás empáticamente la respuesta del otro y la tomás sin juicio, sin valorizarla, estás
teniendo una relación de amor, de ese amor concreto que él propone a través de la espiritualidad práctica, a través de ese Dios energía que nos va ayudando, creando, ¿no? Como la síntesis de ese ofrecerse. Y entonces, si Héctor no quiere agregar nada más, Ana, no sé si quiere decir algo, Vivi por ahí quiere pero no puede, a nosotros nos gustaría proponerles, con esa idea de Rosenberg, de el valor que le queremos dar a este saludo o a esta frase tan repetida de cómo estás, si tienen ganas y quieren responder ese cómo estás, teniendo en cuenta que en eso queremos que cada uno exprese qué le pasa, qué siente y qué necesita en este momento. Para que tengamos una conexión y podamos a la distancia y con el Zoom tal vez solamente recibir lo que cada uno quiere decir. Pero si se sienten con ánimo y les parece que lo que se dijo les llegó y lo pudieron comprender a pesar del poco tiempo, de las falencias que podamos haber tenido, podemos. ¿Te parece, Héctor? Sí, sí, está bueno. ¿Querés decir algo más? No, simplemente eso y esto invita a hablar desde lo propio, ¿no es cierto? Desde lo más vivo, desde lo más reciente, lo fresco que tengo yo ahora dándome vuelta por mi vida, ¿no? En este momento.